Volvemos del descanso con Clara Corbera del Rivero, licenciada en Derecho y diplomada en Economía por la Universidad de Deusto, además mediadora familiar desde 2017. Ha ejercido como abogada en el despacho profesional de abogados de Gijón desde el año 1998 hasta noviembre de 2020 y desde 2003 a 2020 trabajó además como abogada de la Fundación de Solidaridad Amaranta, entidad especializada que desarrolla, entre otros, programas de apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y o víctimas de trata con fines de explotación sexual. En noviembre de 2020 se incorporó a la Dirección General de Igualdad como técnica de programas contra la trata, desde donde ha participado en la elaboración de la Estrategia Asturiana para la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual y en la implementación de la misma. Ha participado en numerosas jornadas e impartido formación a entidades públicas y privadas en relación a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a las personas que estáis aquí escuchando, haciendo el esfuerzo, que todos tenemos mucho que hacer, pero agradecer especialmente a Lidia, a Carolina, a todas las personas del Ayuntamiento por su amabilidad, su generosidad, por generar estos espacios, porque a la gente que hemos estado, como decía yo antes, en el café Pico y Pala, y hemos estado con las víctimas, con las mujeres, creo que es importante que haya espacios donde se pueda compartir, donde se pueda poner encima de mesa las realidades que existen en esta nuestra sociedad. Y desde la Dirección General de Igualdad, pues agradecer, por supuesto, la invitación a participar en este foro, ¿no? Que para nosotros es un privilegio, porque además somos vecinas, hermanas, primas, no sé muy bien cómo denominar a las asturianas, ¿no? Y asturianos. Entonces es siempre un placer venir a esta tierra, además cuando nos vuelve a acompañar el verano, ¿no? Bueno, para mí va a ser complicado, dada la ponencia anterior, comenzar con la mía, porque bueno, las expectativas entiendo que ya están colmadas y por lo tanto hablar detrás de Marta pues es siempre complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar desde este pequeño espacio y vamos a abordar otra de las cuestiones que planteaba Marta y que me ha dejado, como quien dice, votando, ¿verdad? Que es un poco el aterrizar todas esas políticas abolicionistas, todo eso que sabemos que es necesario para erradicar la prostitución y la trata en nuestra sociedad, pues cómo aterrizarlo desde una comunidad autónoma, ¿no? Luego os comentaré que bueno, pues, tenemos las limitaciones que tenemos, porque las comunidades autónomas tienen una serie de competencias y no otras. Por lo tanto, solamente podremos trabajar en unos ámbitos, ¿no? Y sabemos que hay otros en los que podremos solamente hacer incidencia. Pero bueno, creo que es importante, un poco en la línea en lo que comentaba Marta, en ir trabajando y sobre todo en lo que es un posicionamiento ideológico, ¿no? Creo que es fundamental poner encima de la mesa cuál es nuestra posición y cómo queremos que sea la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, desde ahí pues vamos a intentar contaros un poquito qué es la estrategia, cómo se forjó, de qué situación partíamos, qué es en lo que estamos trabajando ahora y cuál es un poco bueno, pues la proyección a futuro hasta el 28, que bueno, la estrategia asturiana tiene un plazo 23-28, en la que nos gustaría poder decir que ya no va a ser necesario continuar, pero nos tememos que no va a ser así, ¿no? Desgraciadamente. Y entonces ya, sin más, pues bueno, voy a comenzar hablando de lo mismo que estaba hablando Marta en la exposición anterior. Para nosotras, desde Asturias, la prostitución, la trata, la explotación sexual es una forma de violencia. Es una forma de violencia, de vulneración de derechos humanos y es una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Es verdad que desde ámbitos internacionales, y es algo que por oído yo creo que ya está manido cuando hablamos de trata, hablamos de esclavitud moderna y efectivamente no se nos caen los anillos pensar que tenemos en nuestra sociedad víctimas que sufren esta condición, personas que se aprovechan y que se lucran de ella y sin embargo pues seguimos considerando bueno, pues que es algo que está ahí y que probablemente sea ajeno a nuestras vidas, ¿no? No voy a hacer hincapié en algo que creo que ha expuesto perfectamente Marta y que es un poco la dimensión
la dimensión no solo de género, sino de todo el fenómeno, de todas las circunstancias, de todo lo que tenemos. Efectivamente, hay una cuestión en la que voy a hacer hincapié a lo largo de la exposición, porque es en una cuestión que vamos a empezar a trabajar, o que estamos, mejor dicho, trabajando, que es en relación a los datos, y que es uno de los grandes déficits que tenemos cuando queremos abordar esta realidad. Pero lo que sí sabemos, sí o sí, y está constatado por todos los organismos internacionales, absolutamente por todo, es la dimensión de género que tiene la explotación sexual, la prostitución y la trata. Y cuando hablo de trata en general, ya ni siquiera, porque la trata, la peor cara de la trata es la explotación sexual, pero sí estamos viendo, y las personas que trabajan con víctimas nos están diciendo que cada vez hay más formas asociadas a la trata que tienen que ver con esa feminización. Hay tratas mixtas en las que las mujeres sufren muchas violencias y bueno, hay otras tratas que también están asociadas, no de esta índole, pero sí a feminización, a matrimonios forzados, a servicio doméstico, esclavitud doméstica, podríamos decir, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, este es el último estudio de la Unión Europea que habla de que, veis, casi el 60% de las víctimas de trata en Europa eran para fines de explotación sexual. 2 de cada 3 víctimas son mujeres y niñas. Y si vemos, bueno, pues el último informe publicado de la UNODC hablaba de que el 60%, alrededor del 60%, estos datos son del 20%, de toda la trata son mujeres y niñas, que el 91% en el ámbito de la explotación sexual son mujeres y niñas, y que además en este último informe lo que habían detectado es que se había bajado la detección en la explotación sexual, que tiene mucho que ver con los contextos digitales de los que estaba poniendo de manifiesto Marta, ¿no? Al lado y en paralelo, pues sacamos los datos oficiales que se muestran desde la Administración Estatal de España, y que es ese CIDCO, ese Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, y que aquí no lo veréis, pero básicamente no voy a repetir las cifras que daba Marta, que son 644 mujeres de víctimas de trata y explotación sexual identificadas, 294 víctimas de trata y creo que es 370 de explotación sexual. Identificadas, como bien manifestaba Marta, la identificación en España de las víctimas de trata únicamente las hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, las entidades que trabajan, la sociedad civil que trabaja con las víctimas, las administraciones pueden detectar, pueden considerar que existen indicadores razonables para pensar que estamos ante mujeres víctimas de trata o explotación sexual, pero en realidad los únicos que están legitimados hoy por hoy en la Administración del Estado español para identificar son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en las comunidades autónomas donde tienen policías regionales, pues también, ¿no? Y esto efectivamente es un cribado muy importante, y de ahí esa gran diferencia salvaje entre las detectadas, de las que hablan las entidades especializadas, y la realidad de las mujeres identificadas. Y como bien decía Marta, y tampoco me voy a detener en eso, porque evidentemente ni es el tema que me incumbe en este momento, ni creo que es objeto de lo mismo, pero que efectivamente sí que tiene mucha relevancia, porque esa identificación formal es la que realmente da acceso a los derechos. Teniendo en cuenta que la población mayoritaria, que nos dicen de una manera generalizada, es que de las mujeres que están en contextos de prostitución en España son mujeres extranjeras, mayoritariamente latinas, y así seguimos atinando colombianas, llegan a España en un porcentaje, por no decir del 100%, porque queda un poquito feo, muy elevado en situación irregular, pues efectivamente el acceso a derechos es fundamental. Y el acceso a derechos pasa por una situación regular que les permita poder acceder a puestos de trabajo, que les permita normalizar, que les permita poder salir de esa violencia. Por lo tanto, este es el contexto en el que estamos, ¿no? Por eso es tan importante sentar las bases, porque una cosa es los marcos conceptuales, políticos que tenemos, de los que vamos a hablar, porque creo que son los que nos sirven para definir de qué estamos hablando, pero luego hay que aterrizar, y la única manera de aterrizar es conociendo la realidad, porque es la única manera de poder hacer políticas públicas que sean eficaces, porque respondan a las necesidades de las víctimas, ¿no?
¿De qué hablamos, por lo tanto? Y voy a volver a repetirme, pero es que creo que es importante repetir. Un poco lo que estamos hablando en el café era pico y pala, ¿no? Pico y pala es, hay que sensibilizar, todos los foros son necesarios y en todos los sitios hay que volver a decir de qué estamos hablando. Estamos hablando de que la prostitución, la explotación sexual es una cuestión de derechos humanos. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Y lo mismo, no voy a repetir todo el elenco de esos derechos que se violan sistemáticamente, ¿no? Es una forma institucionalizada de violencia, es una forma más de dominación del sistema patriarcal, si queréis, de toda la construcción que tradicionalmente vivimos, que hay una dominación de los hombres respecto de las mujeres. Y al final, trata y prostitución son la cara y de la misma barbarie. Un poco, efectivamente, ahondando en lo que decía Marta, es que es así, es decir, la trata con fines de explotación sexual, la prostitución existe porque hay demanda. Por lo tanto, una de las tareas va a ser desincentivar esa demanda y, sobre todo, lo que nos planteamos desde Asturias es hacer un cambio social, una transformación social, ¿no? Que las nuevas generaciones y las antiguas y las de este siglo anterior, ¿verdad?, pues seamos conscientes de que realmente es una forma de violencia, ¿no? Y que es una forma de violencia, la violencia no deja de ser la forma más extrema de desigualdad. Y, por lo tanto, si vivimos en un Estado democrático igualitario, creemos que hay cuestiones que no deberían de ser toleradas. Deberíamos de sonrojarnos al pensar que en nuestras sociedades existen víctimas de trata y de prostitución, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos compete? Y aquí yo hablo desde mi posición como trabajadora de la Administración Pública del Principado de Asturias. Creo que nuestra obligación es desarrollar políticas abolicionistas con una serie de finalidades, ¿no? Que son un poco pues las que os pongo aquí muy someramente. En primer lugar, medidas de protección, de reparación y de restitución a las víctimas. Generar alternativas reales para que puedan salir de esa situación de violencia. En segundo lugar, el cambio de mentalidad social. Queremos que la sociedad, en concreto la asturiana, pero entiendo que esto es exportable, por supuesto, a Cantabria, a Santander. Queremos una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad libre de violencia. Y eso necesita un cambio de mentalidad. Hablando también en el café, y perdonadme porque yo a veces, como buena abogada, a veces se me va un poco la lengua y hablo demasiado, hablamos un poco de lo difícil que había sido todo el cambio social que produjo el tema de la violencia de género, ¿no? Ahora, cuando cumplimos 20 años de la ley integral, todo ese camino, arduo camino, ¿no? La prostitución y la trata es una forma de violencia y es una forma de violencia de género, porque si no, no estaríamos hablando de porcentajes del 97% de mujeres y niñas, que son las que son víctimas de esta realidad, ¿no? Y es importante pensar y echar la mirada atrás cómo hemos ido caminando, cómo la sociedad ha ido evolucionando de algo que en un primer momento tildaban de locas, quizá, ¿no? Y a las mujeres y al movimiento feminista que impulsó esa normativa, esas leyes, ese cambio de mentalidad, pasar de lo privado a lo público, de toda la situación de violencia en el ámbito de la pareja y las parejas, y ahora pues nos parece que es intolerable convivir en situaciones donde podamos ver violencia explícita en la calle de hombres que peguen a mujeres. Es decir, eso en un bar que antiguamente, igual hace 25 o 30 años, se escuchaba, ¿no? Y que hay un libro titulado que es Mi marido me pega lo normal, eso ahora ya no es tolerado por la sociedad. Sigue existiendo, tenemos mucho trabajo que caminar, es insoportable el número de víctimas mortales, de niños, de niñas, pero hemos caminado mucho. Entonces, yo quiero que esto es un aprendizaje que tenemos que tener. Esto es otra forma de violencia de género. Esto es otra forma de violencia contra la mujer. Tenemos que hacer ese camino. Tenemos que conseguir que las nuevas generaciones, que gratamente veo algunas sentadas aquí en este foro, les parezca intolerable la compra de mujeres. Y nos miren y nos dicen, ¿cómo? ¿Comprar mujeres? ¿Qué es eso, no? Eso es a lo que tenemos que llegar. Es esa transformación social y ese cambio de mentalidad que creemos y que queremos impulsar, ¿no? Por supuesto, toda la otra parte de la pata, ¿no? La persecución del proxenetismo, la sanción y el consumo. Un poco, estos son los ejes del abolicionismo. Esta es una diapositiva que está en la estrategia y que la hemos tomado prestada gracias a Graciela Atencio y a Feminicidio y a la Escuela Abolicionista que nos las han prestado, ¿no? Estos son los ejes del abolicionismo, que son un poco en los que andaba Marta, ¿no? Ofrecer una salida a la prostitución,
perseguir al proxeneta y sancionar a los clientes, ¿verdad?, a los consumidores del ejercicio de la prostitución y concienciar a la sociedad. Bien, es cierto que luego voy a explicar un poco cuáles son las líneas prioritarias que estamos desarrollando la estrategia, porque, bueno, desgraciadamente nos gustaría, pero a todo no podemos llegar, ¿no? Me voy a poner un poco en antecedentes de qué partimos cuando se planteó la estrategia, ¿no? Nosotros tenemos una ley muy antigua en el Principado, una ley que está mal que yo lo diga y ahora que no nos oye nadie, es obsoleta, porque es una ley de 2011 para igualdad de mujeres y hombres y erradicación de violencia de género, que solo contempla la violencia de la ley integral. Por lo tanto, está un poquito apartada de las convenciones internacionales que ya ha suscrito España, de todos los convenios, pues el convenio de Estambul, el convenio, por supuesto, de Varsovia, de todas las directivas comunitarias. Y es otra de las tareas que nos queda pendiente y que, Dios mediante, intentaremos abordar a lo largo del año 2025, ¿no? Pero, no obstante, esta ley sí nos da la competencia a la Dirección General de Igualdad y a las políticas públicas, a las consejerías competentes en igualdad, de trabajar en todas las formas de erradicación de la violencia y de poner en marcha políticas públicas que vayan encaminadas a esta dirección, ¿no? Y entonces, con base en esta competencia, pues es con base en la cual articulamos la estrategia, ¿no? Con carácter previo, yo llegué a la Dirección General de Igualdad en noviembre de 2020 y en ese momento ya existía un proyecto, que era un proyecto Red de Comunidades Autónomas, que se llama así, tiene un nombre muy largo, por una vida libre de violencia para mujeres en contextos de prostitución y eliminación de trata y explotación sexual infantil y adolescente. Pues este proyecto, en los cuales estaba incluida la Comunidad de Cantabria, eran varias comunidades autónomas a las que luego se fueron uniendo, tenía una visión abolicionista y una visión que fundamentalmente estaba centrada en toda la parte de implementación respecto de la víctima, ¿no? Entonces, este proyecto se presentó al Gobierno de España para que fuera financiado con los fondos europeos. Finalmente no fue aprobada, pero no dejó de ser un germen a partir del cual poder trabajar, ¿no? En ese momento, además, la directora general de Igualdad era Nuria Varela, que pues estaba muy involucrada con esta cuestión. Y además, en Asturias se inició, en ese momento, justamente cuando yo llegué, se inauguró el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, y era un poco, obedecía a ese pensamiento, ¿no? Es decir, ese pensamiento global de forma de violencia contra las mujeres. Entonces, las formas que, como digo, están en el artículo 3 del Convenio de Estambul, que está ahora mismo ya, pues en la LOGIL, sí que hay una serie de normativas que efectivamente pues contempla otras formas de violencia más allá de la estrictamente de pareja y pareja, ¿no? En Asturias teníamos bastante bien desarrollado, con sus carencias y sus problemas como todo, ¿verdad?, el abordaje de la violencia en el ámbito de la pareja y las parejas, con una red de casas y de pisos de acogida, de pisos tutelados, con una red de centros asesores, coordinados con los turnos de violencia de género en el ámbito de la abogacía, con juzgados específicos de violencia. En fin, esa parte ya está bastante caminada, es muy mejorable, como todos y todas sabemos, ¿verdad? Seguimos teniendo que trabajar en ello, pero es una parte que ya estaba ciertamente consolidada. Sin embargo, todo lo que era el fenómeno de la violencia sexual, no. Estaba en manos fundamentalmente de entidades con pocos recursos, ¿no? Entonces, un poco el planteamiento desde la Dirección General de Igualdad es: vamos a abordar otras formas de violencia. Vamos a abordar la violencia sexual, y en ese ámbito se creó el Centro de Crisis, que se puso en funcionamiento en el año 2020. La siguiente pata, por lo tanto, era la trata y la prostitución, ¿no? Y en ese ámbito es en el que pues comenzamos a elaborar, a pensar, a desarrollar en cómo formalizar una estrategia, ¿no? ¿Cuál es la situación de partida? La situación de partida en Asturias es la misma que en España, la misma que a nivel internacional. El problema de la ausencia de datos. No hay datos. Existía un estudio muy, muy antiguo de una asociación, pero que prácticamente había quedado obsoleto porque, como bien decía Marta, la realidad nos supera, la realidad va por delante. Es decir, en los años 90 la prostitución era una prostitución de mujeres españolas unidos a adicciones, a consumo, muy marginal. En los años 2000 empieza el boom de la migración, con todo ese panorama legislativo que nos comentó también, de cómo se habían puesto las bases para que fuera bastante gratis todo el tema de generar una industria muy potente de explotación sexual.
Y ahora mismo estamos en esa tercera generación de la digitalización y la invisibilización de las mujeres. En cualquiera de esos contextos siempre hemos tenido una ausencia de datos, porque la prostitución, la trata y la explotación, que en la parte específica de trata y explotación son delitos, por lo tanto están fuera del foco, y la prostitución están en ese limbo que también nos comentaba, es algo que cuanto más invisible, mejor, porque nos molesta, porque genera mucho dinero, porque es una industria muy potente de la que se lucra muchos sectores, no solamente los proxenetas, porque pensamos en eso, pero todo alrededor de la explotación sexual existe un gran cúmulo de sectores y de servicios que se benefician, porque está la parte del mal llamado cliente, que también está y que accede a los cuerpos de las mujeres, y porque muchas veces yo siempre he tenido la perspectiva de que son las otras mujeres las que están ahí, y que a veces también tenemos ese estereotipo y las olvidadas, ¿no? Yo siempre he dicho que dentro de las víctimas de violencia son las más marginadas de todas, porque ahí concurren esos elementos de interseccionalidad que comentaba Marta, que son tan importantes, ¿no? Que son cúmulos de vulnerabilidad. Es el hecho de ser mujer, el hecho de ser mujer migrante, el hecho de ser mujer migrante de otra raza, el hecho de estar en una situación económica muy vulnerable, porque mayoritariamente no lo sabemos, pero probablemente lo intuimos y esperemos que nos lo digan los estudios. Estamos hablando de mujeres mayoritariamente migrantes que tienen cargas familiares, que tienen deudas y que son las que muchas veces soportan la economía familiar en los países de origen, por lo tanto, y que huyen de muchas situaciones de violencia, ¿no? Al final es un continuo de violencia que las va atravesando a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, es importante que estén invisibilizadas, ¿verdad? Y que no nos importen, porque así no nos molestan y no nos generan ese picor y ese de cómo toleramos en nuestras sociedades igualitarias y modernas estas realidades, ¿no? ¿Cuál es la otra situación en la que vivía, que existe en la comunidad autónoma? Que en ese sentido podemos decir que tenemos 3 entidades desde hace ya más de 20 años que están establecidas en el territorio y que trabajan de una manera más o menos coordinada, ¿no? Cada una tiene una sede en una de las 3 ciudades importantes de la región y trabajan con víctimas de trata, de explotación sexual y de prostitución, que son APRAN, Amaranta y Médicos del Mundo, ¿no? Y cada una, en su ámbito concreto, y tienen ya una amplia experiencia y saben mucho y tienen mucho conocimiento de las víctimas, ¿no? Y luego teníamos también otro camino, y aquí también, no me voy a parar ahora, o si queréis luego lo comentamos en el turno de palabra, el tema de la acreditación. En Asturias, la suerte de ser un territorio pequeñito, con 3 entidades que estaban muy localizadas, que estaban parcialmente subvencionadas por el Principado, en distintos programas, pues nos permitió que en el año 2020 trabajar dentro de, recordaréis aquellos años tan lejanos ahora de la pandemia, en la que se cerró, nos quedamos cerrados, pero también se cerraron los clubes. También se cerraron algunos, que no todos, por supuesto, algunos pisos. Y hubo muchas mujeres que no tenían dónde estar. Entonces, en ese sentido, se generó desde el Gobierno central un plan de contingencia de víctimas de violencia de género y también un plan de contingencia para víctimas de trata, explotación sexual y prostitución. Ahí sí se incluía la prostitución. Y entonces se planteó una serie de medidas y una serie de ayudas que fueron necesarias e imprescindibles, pero que también pudieran acceder al ingreso mínimo vital. Luego eso tuvo otro recorrido que no vamos a abordar ahora, tuvo también sus dificultades, pero en las que se precisaba para poder acceder a eso una acreditación. Y se trabajó con las entidades desde la Dirección General de Igualdad la acreditación de situación de trata. Entonces, digamos que en Asturias, desde el año 2020, se configuró un sistema que luego fue muy similar al que se aprobó en el año 2022 a nivel estatal y que ha funcionado. Si quieres, ahora entramos. Acredita el Principado de Asturias. El Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Igualdad, es el que acredita como título administrativo esto, pero con carácter previo tiene que haber un informe y ese informe de existencia de riesgo con una serie de indicadores que estaban contenidos en el documento, lo hacen las 3 entidades especializadas, es decir, que son las que están trabajando en realidad en el territorio, ¿vale? Es decir, colectivo de trata y prostitución, ¿pueden acceder otras entidades? Sí, porque de migrantes, de asilo, pero en general suelen canalizarse a cualquiera de estas 3 entidades, ¿vale? Es decir, ahí debería de funcionar, y esperamos que así sea, la red
entre entidades y servicios para que se deriven a estas entidades que son las que trabajan realmente con las mujeres. Entonces, cualquiera de estas 3 entidades realiza un informe con una serie en base a un modelo, en base a unos indicadores, en base a una serie de cuestiones, y ese informe luego se pasa al centro asesor de la mujer competente por razón de domicilio de donde esté la mujer y es el que emite el informe. Y con ese informe es una acreditación administrativa. ¿Tiene limitaciones? Muchas, pero sí es verdad que es un acceso a determinados derechos. Es importante resaltar que no nos permite acceder a la situación administrativa, porque eso sigue estando en la identificación formal y sigue estando en fuerzas y cuerpos del Estado y sigue estando pendiente de esa colaboración, autorización, porque al final, un poco lo que decía Marta, las situaciones, los permisos por situación personal siguen siendo excepcionales y siguen además dependiendo de que las fuerzas y cuerpos del Estado, de seguridad del Estado, den el parabién, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser muy residual. ¿Esta acreditación es la panacea? No, en absoluto, pero es un camino. Es un camino para muchas mujeres que no pueden acceder a esa identificación formal. Y es un camino porque ahora mismo con esta acreditación se puede acceder a los procesos de inserción sociolaboral del Plan Camino y esperemos que no tardando mucho podamos acceder a las ayudas de violencia sexual que están recogidas en la LOGILS y que se aprobaron en un decreto el 10 de julio, ¿no?, a nivel estatal, y que esperemos, estamos intentando trabajar para que se ponga el procedimiento en marcha y se pueda acceder. ¿Van a quedar muchas fuera? Muchas, pero al menos vamos a intentar que queden también muchas otras, ¿no? Porque la explotación sexual tiene unos indicadores que tienen que ver con la situación de vulnerabilidad. Y desgraciadamente lo que nos dicen las entidades es que la mayoría de las mujeres que están trabajando en pisos, ya no hablo de los clubes, ya hablo de pisos, que son la mayoría, están en unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Ya no solamente por ellas, sino por las condiciones del, vamos a abrir comillas, ejercicio de la prostitución que se realiza allí. 24 horas, apenas descanso, quiero decir, todas una serie de cuestiones bueno, por las que sí que podrían incardinarse muchas de las mujeres que están actualmente ejerciendo la prostitución. Entonces, bueno, esto es una línea en la que seguimos trabajando, ¿no? No tengo los datos concretos, pero los miré ayer y creo recordar que desde, bueno, esto se puso en marcha en la segunda parte se trabajó en el 2020, se puso en marcha, bueno, no a finales, pero sí en la segunda parte, más bien el último trimestre del año 2020. De aquí a allí creo que estamos en 30 y muchas mujeres acreditadas. Por supuesto, es un volumen muy pequeño, pero es verdad que, bueno, que en los últimos tiempos se ha vuelto a incrementar el número de informes solicitados y seguimos animando a las entidades a que lo soliciten, ¿no? Las mujeres lo solicitan cuando ven que pueden acceder a algo, si no, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esperemos que el tema de la implementación de las ayudas pues pueda ser un revulsivo para que se pidan y se soliciten más acreditaciones. Y ya llegamos a lo que es la estrategia asturiana para la abolición. Esta la hemos mandado como documentación, está en la página, no obstante, del Instituto Asturiano de la Mujer, pero bueno, para mayor comodidad es un documento, bueno, pues, tiene una primera parte conceptual, una parte de marco legislativo, de marco, y luego ya aborda lo que son los ejes, ¿no? Un poco no voy a no, porque creo que tenéis el documento y si queréis luego hablar de alguna medida concreta, pues la detallamos, ¿no? Pero no, por eso no voy a entrar en las 49 medidas que lleva la estrategia, porque igual es un poco arduo, igual necesitamos toda la mañana y parte de la tarde, pero no quiero cansaros, si queréis luego le echáis un vistazo. Pero sí quiero contaros fundamentalmente cuáles son los principios que inspiran esta estrategia, cuáles son los ejes, un poco los 5 ejes sobre los que pivotamos toda la estrategia y cuáles son las medidas sobre las que estamos intentando trabajar con más ahínco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios? Los principios son la teoría feminista. La teoría feminista no deja de ser la igualdad. Así de sencillo, la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas, ¿no? Y dado que partimos de que la igualdad es vulnerada cuando se violenta los derechos de las mujeres
en ese 90 y tantos % que son mujeres que ejercen prostitución y que están en situaciones de trata de explotación sexual, pues tiene que estar impregnada la estrategia de esa teoría feminista y de ese principio de igualdad, ¿no? Asumimos el enfoque de derechos humanos. La víctima es el eje primordial de esta estrategia. Es decir, cuando no voy a volver para atrás, pero veis los 4 pivotes de las posiciones abolicionistas, ¿no? Para nosotras lo fundamental es trabajar por y para la víctima, para la mujer. Lo que queremos es generar procesos y generar alternativas para que las mujeres puedan salir de esa situación de violencia y puedan tener alternativas reales. Y cuando digo reales, quiero decir reales, y ese es nuestro trabajo desde la Administración, ¿no? Generar un poco lo que comentamos. Es verdad que hay una parte que se nos va a escapar, que tiene que ver con la situación administrativa, y no vamos a poder llegar, pero en todo lo demás intentamos llegar. Y por eso es tan importante todo el tema formativo, todo el tema de los planes de inserción sociolaboral de las mujeres, porque la experiencia nos dicen las entidades, que son las que trabajan con las mujeres, que al final la normalización, la salida de la violencia pasa por una autonomía económica. Esa autonomía económica pasa por un trabajo, pasa por una normalización de la vida. Y ese trabajo pasa también por una situación regular, lo sabemos, pero hay que poner las bases y en la medida de lo posible a que generar alternativas reales para todas aquellas mujeres que quieran abandonar esa situación de violencia, ¿no? Es transversal porque, como vamos a ver, aborda todas las maneras, no solamente de la administración de la sociedad, ¿no? Desde la formación, la educación, que es la prevención, la sensibilización, pero también todos los servicios públicos que están involucrados, porque a todos esos servicios públicos acceden las mujeres, de una u otra manera, un poco que dejaba apuntada Marta, ¿no? Que son elementos de detección de esas situaciones de violencia, ¿no? Y fundamental la acción coordinada, y ahí sí que me voy a intentar detener un poquito en el tema de un elemento que para nosotros es esencial, que es la mesa técnica, ¿no? Porque es fundamental y además... Y aquí lo hablo desde la convicción profunda, ¿no? La gente que me conoce dice, es que tú eres muy vehemente para estas cosas, es que yo creo profundamente en estas cuestiones. Mirad, tenemos la suerte en Asturias, y voy a decir Asturias, voy a ser prudente, no lo voy a derivar a esta comunidad vecina y querida, de que somos pequeñitas. Somos una comunidad pequeñita, donde, como decimos, nos conocemos todos y todas, donde conocemos a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, las brigadas especializadas, en estas cuestiones. Conocemos los ámbitos sanitarios, conocemos a las fiscalías, los colegios de abogacía, es decir, y eso nos permite generar redes y trabajar coordinadamente. Es una suerte que se da en aquellas comunidades autónomas uniprovinciales, porque yo entiendo que y con una población relativamente limitada, ¿no? Es decir, y para esto es una ventaja, porque yo entiendo que en Madrid, en Valencia, en Andalucía, es decir, hay comunidades autónomas que es mucho más difícil porque hay muchos otros agentes, ¿no? Las diputaciones, bueno, en fin, aquí no, nosotros en Asturias somos pequeñitos, entonces eso para nosotros es una ventaja. Vamos a intentar poner los mecanismos y los sistemas para trabajar coordinadamente. Es esencial, porque tenemos muchos recursos, hay que optimizarlos y hay que enfocarlos. Y para eso hay que sentar a todo el mundo para que diga cuáles son las necesidades de las víctimas y escuchen a aquellos y aquellas que somos los que tenemos esa capacidad de adaptar los servicios a esas necesidades, ¿no? Y luego, lo que decía, que está al final, pero no por ser la última es la menos importante, que es ese enfoque victimocéntrico, que al final no deja de ser un enfoque de derechos. El punto fundamental de la estrategia es las víctimas, las supervivientes, ¿vale? Y bueno, pues son 49 medidas las que recoge esta estrategia. Y de ellas os diré que más de la mitad, creo que 28, son destinadas al eje 2, que es detección, identificación y asistencia y protección a las mujeres. Porque ahí es donde hay que poner todos los restos. Porque yo soy una firme defensora del abolicionismo, pero creo fundamentalmente que las políticas abolicionistas sí o sí tienen que venir acompañadas no solo de sanciones, no solo de prohibiciones que efectivamente son necesarias, pero fundamentalmente de alternativas para las mujeres. A mí me decían, y yo viví la época más cruda del COVID con mujeres trabajando, y decían las mujeres, es que nos cierran los clubes y ¿a dónde vamos? ¿Y de qué vivimos? ¿Y qué hacemos ahora? Entonces,
Es que esa es una realidad, y esa es una realidad que está muy unida a lo que comentaba Marta antes, que yo ya lo he oído tantas veces de la policía, ¿no? Es que la sacamos de las redes, es que la sacamos de la situación de las y vuelven a la prostitución, como si fuera un camino voluntario elegido. No, estamos hablando ¿de qué mujeres estamos hablando? De mujeres en unas situaciones, unas condiciones de vulnerabilidad muy amplias, que necesitan, que son las sostenedoras de su familia, que muchas veces tienen deuda. Ya voy a dejar aparte todo el tema de la coacción, que es tremenda, de las amenazas, del desconocimiento. La trata, que es tan difícil de probar, en sí es un desarraigo de la mujer. La dejan en un espacio donde es todo mucho más inhóspito, donde no hay redes sociales, donde no hay conocimiento del medio, muchas veces, la mayoría, no hay conocimiento del idioma, donde probablemente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un elemento de coerción y que ellas unen a situaciones probablemente de abusos, porque también están involucrados en todas las situaciones, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que si queremos que estas mujeres abandonen realmente esas situaciones de violencia, hay que generar alternativas reales. Tenemos que darles algo para que realmente puedan seguir con sus vidas. Y aquellas, la experiencia nos dice que aquellas mujeres que tienen esas oportunidades, las cogen y salen. Salen con muchas dificultades, con mucho esfuerzo personal, porque son mujeres con mucha agencia, son mujeres que han logrado sobrevivir a situaciones de violencia durísimas. Yo siempre, cuando mi otra vida me tocaba pues dar formación igual a los colegios y hablar un poco del tema de la trata, ¿no? Decía, es que muchas de las personas, por no decir todas las que estamos aquí, no hubiéramos sido capaces de sobrevivir a las situaciones de violencia que han atravesado todas estas mujeres. Y ya cuando hablo de mujeres nigerianas, ya poneros en lo peor, es el infierno. Desde que salen de sus países, todo el tránsito migratorio, todo el cúmulo de violencia que sufren. Entonces, estamos hablando de mujeres con agencia. Mujeres, lo que hay que generar son espacios para que ellas puedan recuperar esa agencia y acompañar procesos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco la tarea. Ya, como veis, ya hablo un poquito. Bueno, voy a intentar explicaros los ejes. Los ejes no son ejes novedosos, no nos hemos inventado nada. Yo creo que son los ejes que tienen que estar. Probablemente se nos haya olvidado alguno, ¿verdad? Pero creo que son los más esenciales. En primer lugar, todo el tema que tiene que ver con prevención, sensibilización y formación. Aquí es donde creemos que hay que hacer el hincapié para todo el tema de la transformación social. Decía una compañera, yo me tengo que ir porque tengo que ir a una charla en un colegio. Ese es el pico y pala, ese es el trabajo que nos toca. Hacer prevención, hacer sensibilización, hacer campañas, hacer coeducación, que es una parte que nosotros estamos trabajando ahora. En Asturias se puso también el año pasado, creo recordar, se aprobó la coeducación como pues una forma de llevar a las aulas la igualdad, sin más ni menos, ¿no? Estamos intentando trabajar que dentro de esos módulos de coeducación haya uno relacionado con trata y prostitución, para poner en la medida de lo posible, efectivamente, y a quien corresponda, no a los críos y a las crías pequeñitos, ¿verdad? Pero cuando ya tengan los chicos y las chicas cierta capacidad para empezar a hablarles de estas cosas, ¿no? Y creo que es fundamental en estos tiempos que corren, donde la digitalización, donde las pantallas, donde las violencias digitales son salvajes, donde estamos entrando en ese proceso 2.0 de la prostitución. Todo de ayer, que yo no pude venir, pero bueno, me he leído el informe de OnlyFans, que fan soy yo de ellas, pero que es espeluznante. Es espeluznante. Yo, que tengo la fortuna de escuchar a una de las grandes que se dedica a la investigación de violencia sexual y todas estas cuestiones, además de Graciela Atencio, Carmen Ruiz Repullo, y es espeluznante cómo las nuevas tecnologías hacen que se blanquee, se normalicen las violencias sexuales, se entienda pues el OnlyFans como una forma de empoderamiento de las chicas, como decía ella, ¿no? Como decía Carmen Ruiz, cómo hemos pasado de ese capital intelectual que nuestras generaciones consideramos que era esencial, ¿no? Que teníamos que tener todos y todas, a ese capital erótico que es al que nos relegan a las mujeres y a las niñas, ¿no? Bueno, todo está muy relacionado, entonces hay que hacer muchas campañas de prevención, muchas campañas de educación y de sensibilización. Y luego, qué importante es la formación, qué importante a todos los operadores que trabajan con las víctimas, tanto los de los servicios sanitarios, a los que siempre acuden las víctimas, siempre acaban acudiendo por H o por B a los servicios sanitarios, pero también
muchas veces al sistema de justicia por otras cuestiones y no las vemos y no las detectamos y no vemos esas violencias que sufren, ¿no? Y es fundamental a menores. Bueno, aquí creo que tenéis un trabajo importante, me consta, tenéis una guía que a mí me encanta sobre el tema de la explotación sexual en centros de menores. Qué importante profesionales de infancia que estén formados, que sean capaces de ver estos indicadores, ¿no? Que sean capaces de saber qué es lo que tienen encima de la mesa. Bueno, un segundo bloque, que es ese de detección, identificación y asistencia y protección y reparación a las víctimas, que está centrado en eso que comentamos, ¿no? Como esto es una estrategia de trata y prostitución, pues evidentemente es necesario abordar todo el tema de la detección y abordar el tema de la identificación en la medida que podamos, ¿no? Y luego es fundamental, pues lo que os decía, ¿no? Generar recursos, generar protocolos, generar medios para que pues podamos asistir y proteger y en la medida de lo posible reparar, ¿no? Esa reparación es también complicada. Una de las cuestiones que no sé si Marta comentó del último borrador de la Ley Integral contra la Trata, inicialmente había un fondo de compensación, en este nuevo borrador desaparece, ¿no? Bueno, en fin, en esas estamos, quiero decir, pero bueno, no deja de ser importante porque además estas son las víctimas que más ayuda necesitan, ¿no? Entonces, bueno, abordamos tanto desde, bueno, hemos hecho como por bloques todo lo que tiene que ver identificación en distintos ámbitos, en el ámbito jurídico, en el ámbito de los intérpretes, que es fundamental, en el ámbito, pues eso, en el ámbito jurídico, de profesionales que estén formados en todas las cuestiones, en el ámbito sanitario, generar protocolos para que esa detección luego pasen y sean derivados a entidades que realmente puedan atender a las víctimas. Y luego hacemos también mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la inserción sociolaboral, ¿no? Y, por supuesto, los recursos habitacionales, que es una línea en la que estamos trabajando. En Asturias, los recursos habitacionales, un centro lo tiene la Fundación Amaranta, que tiene varias plazas conveniadas. En el año 2020, como consecuencia de la pandemia, aprovechando este plan de contingencia, se financiaron ya explícitamente una serie de plazas para mujeres y unidades familiares. Y hemos de decir que ya se han consolidado. Ha pasado la pandemia y ha quedado como un recurso establecido, ¿no? Intentando dar estabilidad a esa necesidad, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir avanzando en ver qué recursos habitacionales necesitan las mujeres, porque son mujeres con agencia, mujeres empoderadas. Entonces, es verdad que necesitan plazas de emergencia, pero necesitan sobre todo un apoyo posterior en donde puedan desarrollar esos itinerarios de inserción sociolaboral, ¿no? Y también hemos intentado, en la medida de lo posible, pues acotar, porque estamos viendo, y así nos dicen las entidades, que muchas veces pues hay mujeres con problemáticas añadidas, ¿no? Problemáticas de salud mental, problemáticas de consumo, que están muy relacionadas con los entornos de vida de prostitución. Y esto es un poco las líneas generales que si queréis, bueno, pues os animo a leerlo, ¿no? Y seguro que se nos han escapado algunas, pero hemos intentado que sea lo más, en ese sentido, lo más, bueno, abordar de una manera más global, ¿no? Más holística, que decía Marta. Tercera pata, la persecución de tratantes y proxenetas, viene un poco determinado también por la limitación de competencias. Como bien manifestaba Marta, pues la competencia de legislar es una competencia del Estado. Por lo tanto, las comunidades autónomas aquí un poco podemos decir. Cierto que podemos, pues ahondar en las autorizaciones de los clubes, impulsar que desde los ayuntamientos, pues haya ordenanzas o haya, que sean, pues efectivamente, más protectoras de las mujeres y que ahonden más en todo el tema de la demanda de prostitución, pero ahí digamos que es la parte, y sobre todo porque lo que nos dicen las entidades es que cada vez la prostitución ha ido colocándose en invisibilidad, porque ahora fundamentalmente es en pisos que, como sabéis, son pisos privados, por lo tanto, fuerzas y cuerpos del Estado no pueden acceder salvo que haya una denuncia previa o una comisión de delito, y a veces las entidades tampoco pueden acceder, ¿no? Con lo cual, pues esta tercera pata somos conscientes que está un poco de aquella manera, ¿no? La cuarta, esa coordinación y cooperación, que me parece que es esencial y fundamental. Y la última, que también es muy importante, que es el análisis y la mejora del conocimiento. Por lo que volvemos al principio,
uno de los grandes problemas de la prostitución y la trata es la ausencia de datos. Es necesario conocer de qué mujeres estamos hablando, qué mujeres tenemos en territorio, qué necesidades tienen. Es necesario ir trabajando de manera coordinada con las entidades para generar sistemas que nos permitan de manera periódica y sistematizada pues poder detectar, poder saber qué volumen de mujeres tenemos en la comunidad, ¿no? Y entonces, y ya voy a seguir porque si no, no me va a dar tiempo, quería dejar porque imagino que habrá preguntas, inquietudes. Este es los tiempos en los que estamos ahora mismo en el desarrollo de la estrategia. Deciros que la estrategia se aprobó por Consejo de Gobierno el 24 de marzo de 2023. Es verdad que luego ahí hubo cierto parón como consecuencia de las elecciones. Sabéis que las instituciones, las administraciones, a veces son engranajes que paran y tienen que volver a retomar, y eso a veces también dificulta y ralentiza las cosas. Pero sí, ahora mismo estamos trabajando en estas líneas que os decimos, ¿no? Fundamentalmente en el eje 2, pero seguimos en la parte porque nos parece fundamental, porque es lo necesario para ese cambio de transformación social, ¿no? Estamos ahora mismo empezando a trabajar desde un punto de vista administrativo, la burocracia tiene estas cuestiones, en una campaña que queremos que sea destinada a desincentivar la prostitución en el ámbito de la juventud. Nos parece esencial. Creo que las nuevas generaciones es donde hay que poner el resto para que cambien esa mentalidad y para que, como me decía el otro día un chaval de mi quinta, digo lo de chaval, decía, es que yo no concibo que paguemos en estos tiempos por mujeres. Digo, bueno, pues qué suerte poder conocerte, qué suerte que tú tengas esa mentalidad, a ver si somos capaces de que las nuevas generaciones incorporen eso como parte inexorable de su ser, ¿no? Que estamos en un estado igualitario donde estas cosas no pueden permitirse. Entonces, de ahí está la campaña, ¿no? Estamos también en acciones de sensibilización en el ámbito de la salud, y esto lo voy a recoger con la mesa técnica, el eje 4, y voy a saltar y voy a pasar ahí porque me parece fundamental. Antes de, bueno, no os conté, un poco está el proceso de cómo se gestó la estrategia, pero bueno, antes de que se aprobara y había un borrador, nos pareció oportuno y necesario crear esta mesa técnica. No estaba formalmente constituida porque la resolución fue de febrero, pero ya con anterioridad, digamos que la diseñamos y la convocamos. Sorprendentemente tuvo una extraordinaria aceptación. ¿Quiénes están en esa mesa técnica? Bueno, decía mi director actual que cuando vio la convocatoria por poco cae para atrás porque había más de 30 personas. Y decía, esto va a ser inoperativo, inoperante, ineficaz. Para su sorpresa, no lo es. ¿Quiénes están convocadas en esta mesa técnica? Y como os decía, aprovechando que somos una comunidad pequeña, aprovechando que nos conocemos, aprovechando, ¿no?, todas estas sinergias. Pues aprovechando que están, bueno, la Dirección General de Igualdad, está la Delegación de Gobierno, la Unidad de Violencia de Género, la Oficina de Extranjeros, está Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de los interlocutores sociales de la trata, que son, bueno, los agentes que llevan específicamente estos temas, está la Fiscalía, está la Audiencia Provincial, que desgraciadamente no suele venir, pero bueno, está convocada, y la seguimos convocando. Están dentro de la Administración del Principado, todas aquellas que consideramos que tienen de esa transversalidad que tienen que estar. Probablemente se nos haya olvidado alguna, pero está. Voy a intentar que no se me olvide ninguna. Está turismo, está innovación digital, está salud, está educación, está infancia, está justicia. Voy a mirar la chuleta porque seguro que se me olvida alguna. Y luego, por otro lado, está, mira, os digo, infancia, Consejería de Justicia, cooperación al desarrollo, está trabajo, está el SEPEPA, están los ayuntamientos de las ciudades más principales, Gijón, Oviedo y Avilés, está la FAC, la Federación de Municipios, están las entidades especializadas que acuden siempre y siempre con una agenda, las 3 entidades, está el Colegio de la Abogacía de Gijón, el Colegio de la Abogacía de Oviedo, y está también el Consejo Estoniano de la Mujer, que es un consejo de participación. Este borrador lo planteamos en ese foro, en esa mesa, antes de que se constituyera una premisa. Nos hicieron una serie de aportaciones muy valiosas, de hecho se incorporaron
Inicialmente había menos medidas, incorporamos alguna de las que nos habían propuesto y hoy por hoy queremos que se convoque cada 3 meses, últimamente estamos en cada 4, pero es un lugar que, como decía mi directora, sorprendentemente es un lugar pacífico, es un lugar donde se respira muy buen ambiente, donde la gente va a trabajar. ¿Y por qué va a trabajar? Porque muchas veces, y eso es algo que es una convicción personal, no hacemos las cosas no por falta de voluntad, que también, sino por falta de conocimiento, porque no sabemos las cosas que pasan. Cuando nos las dicen, cuando nos verbalizan las necesidades, a veces se nos abren los ojos y decimos, ¡ay! Entonces, por ejemplo, esta actividad de sensibilización en la salud surgió porque una de las entidades manifestó las dificultades que estaban teniendo algunas mujeres irregulares en acceso a la salud, cuando era algo que en principio en Asturias ya venía normalizado desde hacía mucho tiempo. Bueno, se está trabajando en un protocolo dentro de salud para que estas cosas no pasen. Y en paralelo les parecía importante a las personas que allí estaban que se diera a difundir esta estrategia y las necesidades de las víctimas por boca de las entidades y se gestionó un espacio donde se pudo abordar esto. Es decir, llegamos a donde llegamos, pero son pequeños pasos donde pongo de manifiesto que hay que involucrar a todas las administraciones y donde es necesario que todas estemos pues en el trabajo, porque al final todas trabajamos del mismo lado, ¿no? Entonces creo que es muy importante resaltarlo. Y vuelvo al eje 1, estamos también en la capacitación a profesionales en el ámbito de la infancia. Ahora mismo estamos desarrollando una formación que creo pretende ser interesante, o al menos está teniendo muy buena respuesta entre profesionales de los centros de menores, para abordar este tema que también está conectado con la trata y la prostitución, que son las violencias digitales, que es la ESIA, la explotación sexual infantil, y porque en nuestra comunidad, desgraciadamente, también existen estos casos, ¿no? Entonces, es muy importante que haya formación de los profesionales para detección y para poner las medidas, ¿no? Y lo que os decía, estamos intentando implementar dentro de la coeducación módulos específicos que puedan abordar estas cuestiones, ¿no? Para poder integrarlo dentro de los programas educativos, porque ahí hay que estar. Hay que estar porque todos y todas pasamos por la escuela. Y es importante pues, que haya programas de igualdad y porque haya programas donde nos visibilicen estas situaciones que tan invisibilizadas están, ¿no? En el tema de la detección, identificación y asistencia, a lo largo de este año se ha mejorado la financiación de las entidades, aún es insuficiente. Bien es cierto que tenemos la suerte de que las 3 entidades que trabajan en Asturias están integradas dentro del Plan Camino, son de las tres sabéis que no todas las entidades que trabajan en trata y prostitución acceden al Plan Camino, solamente unas creo que son 6, pues las 3, Amaranta, Médicos del Mundo y APRAN, acceden a nivel nacional y por lo tanto han podido implementar muchos programas que ya desarrollaban, pero ahora con más medios, ¿no? Entonces, pues es importante porque eso también les permite, al menos hasta el 26, poder desarrollarlo. Y en ese sentido, lo que se está haciendo desde la Administración es intentar financiar en la medida de lo posible más. Todavía es insuficiente, lo sabemos, pero bueno, como dice aquel, estamos trabajando en ello. El tema de la vivienda, y es otro ejemplo de cómo la mesa funciona. Mira, una de las olvidadas era vivienda también está en la mesa. Una de las cuestiones que plantearon las entidades era la necesidad de vivienda, no de recursos de emergencia, que esos existen, insuficientes, pero existen, sino la dificultad que tienen las mujeres que están iniciando proyectos de inserción sociolaboral en acceder a una vivienda. Ya sabemos que eso es una realidad general, extrapolable a toda la sociedad, pero es que en el caso de estas mujeres es prácticamente imposible acceder al mercado real, ¿no? Porque no tienen medios económicos, porque no tienen red social, porque no tienen avales, porque no tienen garantías, por nada. ¿Qué pasa? Que como planteaba una entidad, es que tenemos una mujer que para hacer los cursos de formación ha tenido que venir a Avilés a hacer una plaza en un piso. Claro, cuando desde Igualdad se le traslada vivienda la necesidad de que tenéis que cedernos alguna vivienda porque las necesitamos para las mujeres, pues no deja de ser una relación institucional. Cuando la entidad pone encima de la mesa esta realidad y cuenta lo que a las mujeres les pasa y cómo muchas mujeres no pueden continuar sus procesos de incorporación social porque no tienen vivienda, la cosa cambia. Y la cosa ha cambiado que ya nos han cedido una vivienda.
¿Es insuficiente? Sí, pero es un camino, porque este es el principio de una gran amistad, como decimos, como queremos decir desde el Instituto, ¿no? Asturiano de la Mujer. Es un ejemplo, es una buena práctica, creemos. Ahora estamos ya, quiero decir, ya formalizándolo, prácticamente ya está, ya tenemos los parabienes y esperamos que en el 2025 APRAN ya tenga una nueva vivienda, porque bueno, esto también se habló, porque creo que es importante también ser honestas y comentarlo con las entidades. Todas las demás tenían, bien de una manera, bien de otra, recursos habitacionales, APRAN no. Entonces nos pareció que lo suyo era que APRAN, que dijo que efectivamente podía gestionarlo, bueno, pues se pueda encargar de una vivienda. Este creo que es el camino, ¿no?, que decía la serie. Y luego la acreditación administrativa, que es un poco por donde estamos trabajando. Desde que en julio viera la luz ese decreto de ayudas a violencias sexuales, aquí la Menda considera que en esas violencias sexuales están las víctimas de trata y explotación sexual, y el concepto de explotación sexual, como bien sabemos, es un concepto muy amplio, muy amplio. Entonces, ¿la acreditación administrativa nos va a acceder a poder hacer? No, pero sí nos va a poder acceder probablemente a ayudas económicas si cumplen el resto de requisitos. Y en eso estamos trabajando. Estamos intentando que la Administración, que es el Principado, que tiene la competencia de poner en marcha ese procedimiento, lo ponga a la mayor brevedad posible. Y generar después pues, que estas acreditaciones se incrementen en la medida en que las mujeres precisen y puedan acceder a ellas, ¿no? Y seguimos trabajando, seguimos trabajando. La coordinación y cooperación, ya os conté lo de la mesa técnica, nos parece un instrumento fundamental. Y la idea es que siga trabajando, que sea el lugar de colaboración, de cooperación, de derivación, donde bueno, no podremos hacerlo todo, pero donde podamos sacarlo, evidenciar las necesidades, ¿no? Y ya termino, porque me vais a matar, y ya estoy fuera de la hora, en que estamos casi fuera de la hora, casi. Estamos ahora inmersas en este estudio. A ver, un poco el concepto, yo soy mucho de conceptos. El concepto es el siguiente: para realizar políticas públicas eficaces necesitamos conocer la realidad. Necesitamos saber qué mujeres tenemos en el Principado, qué necesidades tienen, en qué situación están. Y a partir de ahí podremos construir políticas públicas, podremos construir qué programas distintos de los que tenemos son necesarios, qué recursos hay que implementar. Es decir, todo ese G2 está un poco ahí, expectante de cuáles son los resultados de este análisis. Este análisis es un primer paso. No pretendemos que sea un mapa diagnóstico exacto de la realidad, porque no podemos llegar a toda la realidad. Precisamente por ese contexto que nos estaba contando Marta, ¿no?, de digitalización y de ese paso a esa invisibilización de las mujeres. Pero sí podemos saber lo que tenemos. Y eso nos lo van a decir las fuentes secundarias. ¿Quiénes son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son fundamentalmente las entidades. Luego podremos cruzar datos con la Fiscalía, con los datos de la Policía, con los datos de Extranjería. Pero fundamentalmente las que tienen a las mujeres, entendedme, son las entidades, son las que trabajan con ellas y las que la conocen. Entonces, estamos ya trabajando en este estudio que queremos, y tiene que ser así, que vea la luz a final de año. Y como ves, es estimación de número, características sociodemográficas básicas de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y prostitución en Asturias, a partir de fuentes secundarias. Los objetivos yo creo que no se ven bien, pero bueno, básicamente son analizar los datos de las entidades especializadas para que nos dé un diagnóstico preliminar, nos dé un mapa parcial de la realidad. No va a ser el mapa completo, pero va a ser uno. Y es uno que es el de las mujeres que ya están en Asturias. Otra parte, crear una base de datos sistematizada que nos permita que esto no sea un hecho aislado, sino que anualmente, desde la Dirección General de Igualdad, podamos realizar, bueno, pues vamos a llamarlo conteo, y elaborar un informe sobre esos datos que sí nos va a arrojar el informe sobre unas características bueno, pues sociodemográficas, nacionalidad, edad, situación administrativa, etcétera, ¿no? Y luego este estudio lo que pretende es hacer una serie de recomendaciones importantes que va a tener que ver, bueno, pues con la recogida de datos a las entidades. He de decir, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, agradecer el trabajo desinteresado de las entidades. Sin ellas este trabajo no hubiera podido ser posible. Este trabajo se inició en abril,
con toda la parte administrativa, lo está haciendo el Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, pero previamente se hizo todo un trabajo previo con las entidades, conceptualización de criterios para poder saber y que todas habláramos de lo mismo, una valoración de cuáles eran las variables. Bueno, yo no soy socióloga, me acompaña una compañera en este trabajo, me vais a disculpar porque probablemente no esté utilizando la terminología correcta, pero bueno, las variables que nos parecían importantes, también se discutió en la mesa, también se incorporaron nuevas cuestiones que se plantearon desde allí. Hemos hecho una especie de base de datos global. Hemos generado un sistema de anonimización para que lo que se maneje no sean datos de las mujeres concretas, sino que nos permita generar códigos comunes para poder limpiar y que no se nos dupliquen las mujeres. Y todo ese trabajo previo pues nos va a arrojar unos datos. ¿Qué datos nos va a arrojar? Bueno, pues fundamentalmente hay dos tipos de bloques de información que nos va a dar este estudio. Unas de las mujeres de acercamiento, bueno, un poco por explicaros, las entidades trabajan fundamentalmente en dos cuestiones. En una que son acercamiento al medio, es decir, van a donde están las mujeres, bien clubes, bien pisos que les dejan, y luego tienen otros procesos que son ya los de la intervención con las mujeres. Evidentemente, donde tienen más datos son con aquellas mujeres con las que se trabaja. Las de acercamiento tenemos muchas menos variables, pero no deja de ser, bueno, pues datos que son necesarios. Necesitamos saber las mujeres que están, dónde están, tanto geográficamente como en qué lugares están. Y por otro lado, todas las mujeres con las que se está trabajando necesitamos qué condiciones sociodemográficas tienen y qué necesidades plantean. Como digo, para luego poder a partir de ahí ver qué necesidades y ver qué políticas públicas vamos a desarrollar. Este estudio nada tiene que ver con el macroestudio del Ministerio. Lo digo porque nosotros partimos de una realidad totalmente... Nosotros partimos de la realidad que tenemos. El Ministerio parte de un análisis con inteligencia artificial de todo lo que son las páginas web y todos los mensajes. Quiere decir que son complementarias, pero hay que ver en qué parte son complementarias, porque muchas de las mujeres que están en pisos, también, como decía Marta, la UNODC, o las Naciones Unidas, lo que dice ahora mismo es que prácticamente el 75% de las mujeres que están en prostitución se anuncian a través de la web. Entonces, tenemos que ver, a ver si logramos el informe del Ministerio para ver metodológicamente qué criterios se han utilizado para ver en qué partes comunes podemos converger, ¿no? Entonces, insisto, esto no nos va a dar un diagnóstico preciso y claro de la situación de la prostitución porque se nos escapan muchas mujeres a las que las entidades no llegan, muchas mujeres que están en pisos, muchas mujeres que están en redes, que están en esa prostitución 2.0, pero sí al menos nos va a dar una información que necesitamos para desarrollar esas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco en lo que estamos trabajando. Nos gustaría poder abordar más cosas, pero desgraciadamente tenemos recursos limitados, tenemos personas limitadas y en ello yo creo que lo importante y lo más gratificante de la estrategia es que estamos trabajando, que nos hemos puesto, que el Gobierno del Principado creo que demanda un cambio de transformación social, que ha hecho un posicionamiento, lo cual creo que es importante, y que estamos trabajando fundamentalmente para poder lograr la erradicación de esta forma de violencia y al menos en ese camino poder intentar que estas mujeres que sufren violencia y esta violencia tan devastadora para sus vidas, pues que tengan espacios, que tengan instrumentos que les permitan salir y que les permita tener una vida libre de violencia, ¿no? Y yo desde aquí pues os agradezco estos espacios, os animo a seguir trabajando. Creo que es importante el intercambio de buenas prácticas. Creo que es fundamental porque no lo sabemos todos, porque la realidad va por delante, porque tenemos que estar siempre aprendiendo, tenemos que siempre estar escuchando y por eso es tan importante poder escuchar a otras que nos digan lo que les pasa, cómo lo abordan, y creo que cada una desde su espacio, del que sea, del de la intervención, pero también desde la sensibilización, desde la incidencia política, desde los grupos de amigos, amigas, sociedades varias, ¿no? Quiero decir, creo que cada una tenemos y cada uno tenemos un papel importante en esta lucha y os animo a seguir en ella. Y por lo demás, a vuestra disposición. Muchas gracias por antemano y siento haberme extendido, pero nunca lo puedo evitar.
Este es mi correo. Si tenéis cualquier cosa, a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Venga, vamos allá. Hola, una pregunta. La pornografía, no habéis tocado nada de los adolescentes y yo creo que es tanta trata como lo puede ser en la prostitución. Y yo creo que separar trata de pornografía en el adolescente nos equivocamos, porque el aumento de la pornografía es abismal. Entonces, si no intervenimos ahí, porque sí que está muy bien lo de la trata, que estoy de acuerdo totalmente, pero si queremos cambiar el sistema, dar una visión totalmente distinta de la que tenemos que intervenir en los centros educativos y cambiar esa visión. Y habría que intervenir ya, porque lo preocupante de todo es que la tendencia asusta. Sí, sí. Asusta, ¿eh? Eso ha sido una omisión mía, involuntaria, pero es que no, ya tonto no me da. Está contemplada. Una de las cuestiones cuando en la mesa lo planteamos y nos lo dijeron. Dijeron, no tenéis la pornografía, y nos dimos cuenta de que efectivamente no estaba, y está. Vale. Ahora mismo está dentro del eje fundamental de sensibilización e información, está recogida campañas contra la pornografía. Y además, entiendo que ayer habéis hablado de ello y a nosotros nos asusta. O sea, yo me espeluzno cada vez que voy a formaciones, que coordino formaciones, que escucho a las investigadoras y a las profesionales que están a pie de calle en estas situaciones. Y me asusto porque creo que efectivamente no somos conscientes del daño que está generando la pornografía en la juventud. No, es que ellos están consumiendo y no son conscientes de que lo consumen. Y además ya empieza a haber estudios que dicen que hay un nexo importante entre la violencia sexual, la que entendemos como violencia sexual de agresiones, para que nos entendamos, y abusos, con el uso de la pornografía, que se han incrementado las manadas, porque que además, no solamente en todo lo que tiene que ver violencia sexual, no solo que tiene el inicio, la pornografía es el inicio de la prostitución. O sea, quiero decir, el análisis lo comparto plenamente y yo lo he omitido porque en ese fragor de intentar hablar de los programas de las víctimas, de la victimología, realmente se me ha quedado por el camino. Como no me sé de memoria las medidas, mira que debería, pero no me las sé, están en el primer bloque y en el segundo yo creo que también hay alguno en relación al tema de la pornografía. Nos parece esencial las violencias digitales y dentro de las violencias digitales la pornografía. Igual que la pornografía, igual que OnlyFans, igual que los fenómenos de sugar daddy, es decir, y estamos haciendo campañas en la mira. Somos pocas manos, hacemos un poco de todo. A mí también me toca los cursos de formación para centro de crisis, porque como sabéis que la LOGIS, si no, pues contempla una asistencia jurídica gratuita para víctimas de violencia sexual, pero una disposición adicional dice que 6 meses se modificará la ley, bla, bla, bla. Pasaron, creo, más de 2 años, esa ley no se ha modificado, no hay turno de violencia sexual. Por lo tanto, en el centro de crisis nos pareció que era esencial que hubiera profesionales de la abogacía, puesto que las compañeras que están en el centro no pueden ejercer acusación particular. Vuelvo luego a la pornografía. Nos parecía fundamental pues, que tuvieran formación especializada. Y todos los años organizamos. Y está destinado a abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, ¿vale? Y tenemos la suerte pues, también poder contar con Graciela Atencio, con Carmen Ruiz, con Sonia Bacaro, etc. O sea, son cursos de mucha potencia. Y yo, que no siempre, pero a veces me tengo que quedar en algunas de las, y además disfruto escuchándolas, primero, año tras año me espeluzno, porque voy viendo un poco lo que decía Marta. Esto va adelante. O sea, cada año hay nuevas formas de violencia. Y la pornografía va extendiendo sus redes de distintas maneras. Y lo que antes no pensamos, ahora de repente está. Pues yo alucino con la cara de los compañeros y las compañeras, que son abogadas y abogados, que estamos acostumbrados a ver la cruda realidad, que yo he estado ejerciendo en el turno, o sea, sé lo que hay. Quiero decir que a veces sales, ¿vale? Y alucinados y alucinadas con lo que les estaban contando las compañeras de la pornografía, quiero decir, entonces, por eso me parece que es esencial. Mira, la campaña que hay ahora del Ministerio creo que es un previo, creo que se necesita más, pero a mí me parece muy buena. No es mala campaña. Porque a mí me parece eso de, ¿qué pasa? Nada. Esa es la realidad que tenemos en nuestras casas. Es que no lo queremos. Claro, y muchas veces, que es un poco lo que voy al conocimiento, que es a lo que voy, cuando yo, o sea, al final pasamos
unas evaluaciones y hay gente que, bueno, abogadas y abogados, pues se ponen, se remangan, se ponen a escribir. Y yo tengo casi hasta llorado, chico, pues cómo te describen el desconocimiento tan absoluto que tenían de la materia. Y cómo es posible que gente formada, vamos a decir formada, ¿vale?, pudiera tener ese desconocimiento tan absoluto del mundo de la pornografía. Incluso gente con hijos e hijas. Es decir, es que, y yo creo que ahí hay una brecha importante. Por eso la campaña primera va orientada a los jóvenes. Porque es ahí donde hay que trabajar. Porque creo que hay una brecha muy importante entre la gente que somos del siglo pasado, decía la compañera, y las nuevas generaciones. Pero no somos conscientes de cómo ese marketing se va metiendo de una manera tan sibilina, tan normalizada, que ahora que estamos, por un lado, viendo qué forma de violencia, que es una forma, y tú lo oyes y dices, pues sí, es verdad, porque mira, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad sexual, pues sí. Y de la otra manera estamos normalizando y estamos otra vez volviendo a estereotipos que pensábamos que ya estaban superados, de pasividad de las mujeres, de unos consentimientos totalmente sumisivos, o sea, perdón. Entonces, creo que es fundamental trabajar ahí. Creo que todas las campañas, y porque creo que hay esa brecha importante entre las nuevas generaciones y las nuevas, que están aprovechando la industria para ir metiéndose y para ir captando, y creo que nos va a sorprender la realidad de la prostitución y la trata en muy poco tiempo. Nos va a pillar y nos ha pillado. Y nos está pillando. Porque tenía que haber en el sistema educativo, ya teníamos que haber intervenido. Entonces, y nos va a coger. A ver, yo te digo porque me dedico a dar charlas, pero es que normalizan que un chico que está con varias chicas es el dios y una chica que está con varios chicos es una puta. Y te lo definen así. Que sí. Así tristemente, al 2024 siguen pensando eso. Si tenéis oportunidad de escuchar a Carmen Ruiz del Puyo, que es fantástica, y que es cuando te habla del discurso de la hamburguesa, que es el que tiene el de Forococho, es el de muchas más, que es el de lo rápido, lo tal, y el otro, que es el que tenemos, el de pico y pala, ¿no?, el de construcción. Nos están comiendo la tostada. Efectivamente, pero es que es gravísimo. Es que además, mira, cuando yo siempre he estado en el otro lado, ¿vale?, en intervención. Por eso soy un poco vehemente, porque cuando yo compartía al 100% lo que estaba diciendo Marta, porque es que yo lo he vivido. He vivido procesos judiciales aberrantes para las mujeres 10 años después, pruebas preconstituidas que ahora ya están estandarizadas, más o menos, pero pegarse para que se hicieran. O sea, de verdad. Entonces, yo, he vivido, entonces igual por eso esa vehemencia me vais a perdonar. Pero ahora que estoy en otro lado, a veces se reciben cuestiones, y yo el año pasado escuché a gente de justicia del menor preocupadísimas porque estaban viendo un incremento de agresiones sexuales, y voy a poner comillas, entre jóvenes normales. No personas desestructuradas que venían de haber vivido y ahí está reproduciendo. No. Y eso viene de algún sitio. ¿Y de dónde viene? De ahí. Es decir, entonces, viene de ahí, viene de las redes, viene en fin. Entonces, estamos preocupadas. Yo, en la parte que nos toca, desde Igualdad de Asturias, creo que somos sensibles a eso y creo que estamos preocupadas y creo que estamos intentando poner los medios y maneras para ir avanzando desde ahí. Pero creo que hay que hacer mucha pedagogía, mucha campaña, y sobre todo a los padres, a las madres, a los educadores, para que vean qué es lo que están viendo y que para que tengan, quiero decir, otra visión. Otra perspectiva. Otra perspectiva, correcto. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ya me remangué yo también. Buenos días, muchas gracias por tu ponencia, y me gustaría plantear en la visión que has planteado, donde el foco fundamental son las víctimas de género, y buscando la integralidad de las intervenciones, creo que sería muy importante y fundamental, y entra a colación en todo lo que el compañero ha expuesto, que no solamente se considere como víctimas de género a las mujeres, sino que el 90% de ellas vean vinculadas con una familia, con unos hijos, y sería fundamental que se tengan en
en el objetivo como víctimas de género niñas y niños, porque es fundamental, por ejemplo, en las intervenciones de crisis, no solamente atender a las niñas, sino a los niños, porque si tú trabajas toda la prevención, la erradicación de modelos de convivencia que han estado expuestos a esas violencias, es fundamental trabajar todo ello para evitar la repetición de patrones, que se da, por desgracia, en muchísimos, en el 90% de los casos, después de haber hecho intervenciones largas de preservación y protección, estos niños expuestos durante mucho tiempo empiezan a reproducir estos modelos. Entonces, creo que la visión, si queremos trabajar de manera más integrada, es fundamental tener en cuenta como víctimas niños y niñas de esta sociedad, tanto en el ámbito, porque estamos viendo que no solamente la violencia de género se sitúa en situaciones puntuales, sino que ya está viendo en la sociedad de 2.0 que la violencia se está generalizando. Entonces, creo que como visión tendríamos que también marcarles ese objetivo, hacerlo más integral. No, estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo que pasa que, bueno, quiero decir, abordando el tema de la violencia de género, bueno, hay una dificultad ahí en el tema de la conceptualización de víctima directa. Bueno, en el tema de la trata, bueno, muchas abogamos en su día para que se consideraran víctimas directas de trata los hijos y las hijas. No es exactamente lo que estás diciendo tú, es otra línea. Bueno, en la estrategia nosotras sí hablamos de unidades familiares, porque hay muchas mujeres con hijos, sobre todo aquellas que llevan tiempo en España, no solamente hijos a cargo en el país de origen, sino hijos aquí, hijos e hijas aquí. Y bueno, a veces nos encontramos con que hay mucha limitación de recursos para unidades familiares y es mucho más complicado, ¿no? Con todo lo que tiene la ausencia de redes sociales, la ausencia bueno, pues de una red que te sostenga para poder realizar otras cosas y poder salir de esa situación de violencia, además de esa conciliación con esos hijos e hijas, ¿no? Entonces, es una línea que estamos abordando o que pretendemos abordar. De hecho, las unidades residenciales que hay son también para unidades familiares, no solo para mujeres solas. Lo otro que tú estás planteando, efectivamente, es que es así. O sea, la sociedad es decir, cuando hablaba Marta de holístico, es que es holístico. Es decir, es que no podemos fragmentar la sociedad. Estas son las mujeres, estos son los hijos y las hijas, ¿no? Somos una sociedad. Y como decía una amiga mía hace muchos años, los humanos aprendemos por imitación. Entonces, a mí me parece que ha sido un arduo trabajo ser capaces de visualizar que la violencia vicaria existe, que la violencia vicaria es algo más que asesinen a los hijos e hijas. Es decir, y cómo además los hijos y las hijas que sufren violencia reproducen esos patrones, si eso no se pone en otro lugar, si eso no se trabaja, tanto ellos como ellas. Vemos a victimarios y a víctimas. Unos asumen unos roles y otras asumen otros. Y eso pasa con la pornografía, que está generando eso mismo. Mujeres sumisas, mujeres muy sexualizadas, y al final expuestas en, como decía Carmen Ruiz, en que lo que tienen es un capital erótico. Y ya. Convertimos a las mujeres, o sea, todo este trabajo que hemos hecho para volver a cosificar a las mujeres y que nos consideremos empoderadas porque podemos hacer foto en ropa interior en una plataforma y nos pagan. Bueno, creo que hay que trabajar mucho. Por eso, o sea, todo está interrelacionado. Efectivamente, creo que la sociedad, por eso lo del cambio social es que es fundamental, pero porque hay que hacer campañas y cada una en su casa, en sus amigos, en sus amigas. Es decir, todas somos agentes de cambio. O sea, es que es importantísimo que seamos capaces de verlo. Que la industria del sexo es muy potente, y hablo de industria del sexo, y tú me estás hablando de otra forma de violencia, de pareja es pareja, pero es que es decir, van en paralelo. Yo, mira, después de muchos años, ya lo que tiene el siglo anterior, que no son procesos paralelos. Entonces, yo por eso a veces soy un poco pesada, porque cada una parece como que estamos en nuestra baldosa, ¿no? Y conocemos lo nuestro y no, hay que abrir. Y Estambul ya nos abrió, ya nos dijo el Convenio de Estambul. Formas de violencia contra las mujeres. Grande.
tenemos un camino que ya empezamos a trabajar hace más de 20 años. Tuve que preparar una charla hace tiempo, que no era mi especialidad, ni mucho menos, pero tocó. Y leí un informe que se había mandado, no sé, era Defensor del Pueblo, al Senado en el año 85, sobre la situación de violencia de género en el ámbito de la pareja, y era demoledor, porque hablaba poco más o menos de señoras que iban a denunciar y le decía a la Guardia Civil, perdón, pero hace 30 años o 40. Bueno, señora, eso es un tema de casa, arréglelo usted, vaya usted para casa, hable con su marido. Coño, me están pegando, que me están maltratando, que están violentando mis derechos humanos. Ahora eso nos parece inconcebible, ¿no? Hay otros problemas, pero eso ya nos parece inconcebible. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio, una transformación social de mentalidad. Porque hay jóvenes que nos dicen estas cosas tan estupendas que nos ha dicho compañero, ¿vale? Quiero decir, entonces, aprendamos. La violencia sexual, la violencia de trata y prostitución es, no voy a decir infinitamente mejor porque sería injusto, pero es mucho más gravosa, porque las mujeres son mucho más vulnerables. Partimos de una base de vulnerabilidad mayor, porque son las otras, las migrantes, las que no pobres. Entonces, esa interseccionalidad, pero sufren esa violencia. Entonces, aprendamos el camino, aprendamos de esa experiencia que hemos tenido recorrida hacia la no tolerancia a la violencia de género, no tolerancia a la violencia sexual, no tolerancia. Y eso es una cuestión de prevención y de educación. Y lo demás hay que trabajarlo, hay que generar que las mujeres puedan salir, pero hay que trabajar para que las mujeres no entren, para que no entren y para que nosotras y nosotros no seamos cómplices de que entren y miremos para otro lado. Y eso es desde la educación y desde la convicción de que hay que trabajar con los hijos, con las hijas de las víctimas, con los hijos, con las hijas de las amigas de las víctimas, con los hijos, con las hijas que están en los colegios, con todos hijos e hijas. Yo creo que esa es la obligación de la Administración. De esta me echan, o sea, seguro. Y creo que es la obligación de la sociedad y la obligación de todas y todos los que estamos aquí y fuera de aquí, si realmente queremos cambiarlo y hacer sociedades justas e igualitarias. ¿Nos da tiempo para una última pregunta muy rapidita o...? No, llegamos hasta donde llegamos. Quiero decir, nosotros tenemos unas competencias que son las que son. Extranjería, desgraciadamente, no. Sí, pero mira, sí, pero hay que trabajar. Y yo, que estuve muchos años en el pico y pala, hay que buscar los resquicios, porque como dice, y vamos a decir, que quien hizo la ley, hizo la trampa. Las acreditaciones, toda la razón que decía Marta, toda la razón. Pero claro, ¿qué es explotación sexual? Situaciones de vulnerabilidad, concepto jurídico indeterminado. ¿Alguien puede negar? Pues yo es que veo los informes a veces y digo, coño, perdón. Vulnerabilidad, más vulnerabilidad, migrantes, sin red de apoyo, sin medios económicos, con cargas familiares, bla, bla, bla. Bueno, más vulnerabilidad que eso, luego explotación. Y luego las condiciones en las que, comillas, ejercen. Pisos 24 horas, no pueden decidir clientes, no tienen horario de descanso. Perdón, explotación sexual, acreditación. Acreditación, itinerario de inserción social laboral, que lo están haciendo las entidades. Que no me oigan. Es algo que debían asumir las administraciones. Bueno, si son las entidades financiadas, bueno, pues ni tan mal, ¿vale? Ahí vamos, todos hay que hacer, porque además las entidades tienen un trabajo en este ámbito concreto de muchísimas décadas. Por lo tanto, es más, es de los pocos ámbitos donde los convenios internacionales hablan de entidades. Por lo tanto, ya les están poniendo como un operador fundamental. Bueno, inserción. Es que ahora hay un mecanismo que es el de el arraigo de formación. El arraigo de formación, si tú consigues que una mujer que quiera abandonar la prostitución tenga la opción de hacer una formación, acceder al arraigo de formación y a partir de ahí estamos caminando. ¿Vale?
Por eso hay que formar a las entidades, o sea, las entidades están formadas porque se dedican a eso, pero hay que ir buscando los resquicios, porque efectivamente lo suyo sería cambiar la ley de extranjería. Pero como no es competencia nuestra, está el Ministerio del Interior ahí, que no suelta, pues va a ser complicado. Porque me consta que lo han intentado, pero mientras tanto y no, vamos buscando lagunas del sistema. Bueno, pues muchísimas gracias, Clara. A vosotras.